Efectivamente, trabajo en la Embajada de Dinamarca. Hoy estaba previsto que hiciera la presentación Lars Jensen, que es el arquitecto jefe de Copenhague, pero él no ha podido venir y bueno, pues he venido yo en sustitución. Yo soy de Bilbao, además de todo. Trabajo en la Embajada y mi labor en la Embajada consiste en conectar, en promover colaboraciones a nivel de gobiernos, a todos los niveles, desde gobiernos estatales hasta locales, y la colaboración también público-privada entre Dinamarca y España. Especialmente en el sector de la energía, de la eficiencia energética y de las ciudades sostenibles y eficientes. La presentación es básicamente la presentación de Lars. He metido alguna cosilla de mi cosecha, pero básicamente son los mensajes de la ciudad de Copenhague, cómo ellos ven la ciudad, que por cierto, todos los mensajes que se han ido dando, me alegra que todos los mensajes que he ido oyendo a lo largo de la mañana están de alguna manera, están aquí reflejados, o sea que hay una cierta coherencia entre cómo ven desde diferentes. Bueno, primero, Copenhague es la capital de Dinamarca. Está situado, Dinamarca es una península y unas islas. Esta es la región, bueno, esta es la región metropolitana, o incluso es un poco más que metropolitana, la región de Øresund. Copenhague es como la ciudad más importante. Aquí también está Malmö, de la que se ha hablado bastante hoy. Copenhague está en esta parte, ocupa unos 92 kilómetros cuadrados y es una ciudad, bueno, está llena de lagos. Luego creo que tengo otro mapa que se ve mejor. En cuanto a habitantes, lo que es la ciudad de Copenhague tiene 669.000 habitantes, unos 7.240 por kilómetro cuadrado, es decir, es una ciudad concentrada. Un poco menos, he estado mirando los datos comparado con Bilbao, es un poco menos, pero es bastante parecido. Comparado, por ejemplo, con Madrid, pues es mucho más concentrado. El área metropolitana es de casi 2 millones de personas, o sea, es como 2 veces igual Bilbao. Y luego el gran Copenhague sí que es bastante más grande, son 4,5 millones. Este dato es importante y luego volveré sobre él. Calculan que cada mes se incorporan a la ciudad 600 nuevos habitantes y la media de edad es muy, muy joven, son 37 años. Esto es una característica que la diferencia bastante. Bueno, esto es lo que es la ciudad de Copenhague y los distritos que la componen. Este gráfico muestra los nuevos habitantes en la ciudad desde 2008. La verdad es que ha surgido, o sea, Copenhague está de moda, las ciudades, se ha dicho antes, las ciudades están de moda, Bilbao está de moda, Copenhague está de moda. Es una ciudad que está captando nuevos habitantes y además habitantes jóvenes. El ritmo ha sido, bueno, en los últimos años, quitando aquí el parón de la pandemia, pues bastante alto y, bueno, esperan que se vaya esto es 2045, esperan que vaya estabilizándose. Esto es un poco, bueno, cómo ha ido creciendo la ciudad a lo largo del tiempo, ¿no? De manera un poco concéntrica, desde la ciudad más antigua. Es una ciudad portuaria, como Bilbao. De hecho, yo hago siempre muchos paralelismos porque a mí me recuerda cada vez que voy y todo lo que voy aprendiendo de Copenhague, digo, pues como en Bilbao. Es bastante, ya lo veréis, es bastante parecido. Esto es el plan municipal, digamos, son las áreas de oportunidad o las áreas que el ayuntamiento ha identificado en los que se puede crecer, desarrollar. Muchas de ellas son zonas antiguamente industriales o portuarias, como aquí, que se han ido liberando porque las industrias y la actividad portuaria ha ido decayendo y se han quedado abandonadas y ahora la ciudad las está recuperando para parques, para viviendas, para... Esta parte de aquí arriba, Nordhavn, que es esto era el antiguo Puerto Franco, es una de las zonas que
es de las más conocidas porque ha sufrido una transformación, luego veréis algunas imágenes, impresionante. Esto es un proyecto que también lo comentaré luego, muy a futuro, que es, esto no existe, esta tierra se va a crear. También parte de esto se ha creado nuevo, no es como aquí, allí la altura sobre el mar es muy pequeña, la plataforma continentales es muy corta y es como en otros países, como en Países Bajos, se puede ganar terreno al mar, entonces esto es terreno ganado al mar y esto también es terreno que se va a ganar al mar. Pero hay otras zonas a lo largo de la ciudad, aquí hay un proyecto también súper interesante que se llama Fellerby, que luego si puedo os contaré un poco. Este muy central, esto es la antigua fábrica de Carlsberg, que ya no funciona, y que se ha reconvertido en un hotel, en viviendas, bueno, se ha ganado para la ciudad. O sea que la ciudad, aunque es muy densa y está bastante ya ocupada, pero bueno, todavía hay espacios. Esto es el puerto, bueno, ellos llaman, el puerto es todo el agua de mar que separa las dos islas. Todo eso es lo que ellos llaman el puerto de Copenhague. Esto es una imagen pues, de 1970, que es pues, muy parecido a Sestao, o a Bilbao, o a la ría de Bilbao, ¿no? Y en esta época la ciudad, entre los 70 y los 80, se produjo una enorme... La crisis del petróleo afectó muchísimo a Dinamarca porque era súper dependiente de combustibles fósiles de terceros países y bueno, colapsaron completamente. Y todo esto expulsó a un montón de gente de la ciudad, se fueron, la ciudad entró en bancarrota prácticamente y se encontraron en los años 80 con una situación bastante complicada. Esto es hoy en día el puerto de Copenhague. Se puede o sea, es incluso más que la regeneración de la ría. La gente se puede bañar y se bañan constantemente, o sea, no es para la foto. Tú vas allí y hay millones de personas utilizando el puerto. Aquí ya lo veis, en verano. Todo esto es espacio regenerado y recuperado para la ciudad. Veis aquí ya más en verano, hasta arriba. Estos son antiguos silos, esto es lo que os comentaba antes, el Puerto Norte. Esta es una imagen del Puerto Norte. Estos eran unos antiguos silos que se han recuperado. Aquí había edificios industriales, la mayoría, esto es otro silo que también se ha regenerado. Se ha tratado de mantener lo posible, en la medida de lo posible, el patrimonio arquitectónico industrial. Pero había un montón de espacios nuevos. Esta es una de las frases que dice siempre Lars Jensen, que es que primero hay que pensar en la vida urbana antes de pensar los espacios urbanos y después los edificios. Es decir, los edificios es lo último, que muchas veces tendemos a hacerlo al revés. Y el tema de la vida urbana antes de los espacios urbanos también es importante, porque a veces se crean espacios pensando que la gente los va a usar de una determinada manera que no es como la gente los quiere usar. Entonces, una cosa que ha comentado Marta, por ejemplo, de hacer pruebas, de probar, abrir, por ejemplo, en uno de los espacios que luego os voy a enseñar, se hizo esa prueba de abrirlo, antes de transformarlo, abrirlo temporalmente a la gente para que lo ocupasen, para que lo viviesen, para que lo hicieran suyo, y eso dio mucha información a la hora de planificar ese espacio. La multifuncionalidad es otra de las... Los daneses son muy pragmáticos y tratan de optimizar los recursos al máximo y siempre, pues si en un edificio pueden combinar varios usos, pues mejor. Se maximiza el uso de los espacios, se flexibiliza y se ahorra, sobre todo. Bueno, no, además. Otra consideración es, ellos tienen identificados la tipología, esto es más del urbanismo pues, tradicional, supongo, cuáles son, mantener la escala de Copenhague, es decir, no de repente ponerse a levantar torres a lo loco aquí y allá, sino mantener, obviamente hay algunas torres, hay algunos espacios donde hay edificios muy singulares, pero en general se intenta mantener la tipología de manzanas, la altura, la escala de la ciudad. También mantener el patrimonio. Esto es la antigua fábrica. Esto pertenece a la fábrica de Carlsberg. Se ha regenerado, pero se mantiene
todo lo que se ha podido mantener de las instalaciones antiguas. Y luego los materiales nuevos, esto es un ladrillo antiguo y esto es ladrillo nuevo, son edificios, como veis, completamente nuevos, pero manteniendo un poco el look and feel, el estilo, la personalidad de la ciudad. Esto es una cosa que yo no la había oído nunca hasta que empecé a trabajar con ellos. Las edge zones lo llaman a la altura, a lo que es la parte que conecta el edificio privado con el espacio privado con el espacio público. Y una de las obsesiones, casi diría yo, del ayuntamiento es que esas zonas de transición sean abiertas y amables. Es decir, que nunca haya muros, que a la altura de la vista estén los espacios abiertos, que haya naturaleza y que haya espacio público. Que aunque este sea el edificio más lujoso de Copenhague, delante tú te puedas sentar ahí a leer un libro, a tomar el sol o a bañarte. Esto es una característica bastante importante y yo creo que diferenciadora de otras ciudades. Aquí también veis otro... Esto es una cosa muy común, me recuerda como a los patios de la España de, no sé, de los 60, que la gente sacaba la silla a la calle. Pues esto en Copenhague ocurre, es bastante frecuente, no en las calles principales, pero en los barrios residenciales, en las callecitas, en cuanto te metes un poco entre calles, esto es muy habitual. Y también esto es lo que llaman una zona de transición, de manera que el que pasea por aquí está viendo vida, está viendo vegetación, está compartiendo un poco el espacio privado. No es lo privado cerrado y lo público, completamente separado. Esto es otro ejemplo. Aquí también vemos además la renaturalización, que luego hablaré, que es otra de las pautas que en este momento se sigue. Como os decía, en el sentido práctico, muchas áreas urbanas están, por ejemplo, esto era la típica plaza pues con mucho aparcamiento, muy dura, nada de vegetación. Se ha hecho una renovación y, por ejemplo, pues las propias jardineras sirven a la vez de mobiliario urbano, ¿no? Dicen, bueno, pensemos en optimizar, en economía circular y en optimizar los recursos, ¿no? Ya no solo, o sea, son cada vez más y más variables las que se tienen en cuenta y usar el mínimo de materiales. Esto es una foto, como veis, luego veremos el transporte, aunque en Copenhague los coches se usan poco, más o menos son como el 20 y tantos % de los desplazamientos se hacen en coche. Sin embargo, si miramos del espacio urbano que ocupan, pues las calzadas ocupan la mitad del espacio urbano. Mientras que las bicicletas, los carriles bici, el 6%, los coches, casi otro 9%, estos son las aceras, estos son espacios públicos, estos son calzadas comunes de ciclistas y de peatones. Entonces, luego veremos que es un poco... Copenhague es una ciudad que está bastante en contra del coche, pero no completamente porque, lógicamente, hay un cierto commuting, hay recorridos que no hay una alternativa suficiente, tiene que haber un número de coches, aunque realmente lo ponen muy difícil. Tener un coche en Copenhague tienes que tener muchas ganas y mucho dinero, porque el impuesto de matriculación es como del 200%, es una barbaridad, o sea, que te ponen todas las pegas. Pero aún así siguen consumiendo recursos públicos, de todos. En vivienda, esto es un poco cómo es la foto fija de cómo es la vivienda en Dinamarca. Si veis, está bastante repartido entre vivienda pública de alquiler, un 19%, vivienda en propiedad privada, casi 22%, vivienda privada en alquiler, 30%, que es el porcentaje más grande, pero bueno, son muy parecidos. Y vivienda cooperativa, que también es muy grande, 28%. 90% en la ciudad son apartamentos y además se tiende y desde la administración se intenta trasladar el mensaje de que es una ciudad, hay mucha gente y hay que tener menos metros cuadrados, que es algo que no nos gusta que nos lo digan, pero
hay que compartir los recursos. Este es uno de los nuevos desarrollos. Este se abrió al público, se llama Paper Island, eran los almacenes, conectado con el puerto, los almacenes de papel para las rotativas y para las editoriales. Aquí se almacenaban y desde aquí se distribuían todo el papel a las imprentas y bueno, pues quedó, cuando las imprentas fueron cerrando, estuvo muchos años abandonado, se abrió temporalmente como con un pop-up de hostelería, de bares, de tiendas, y estuvo como un año abierto y recogiendo ideas el ayuntamiento y finalmente se hizo este desarrollo. Ya está terminado, en esta foto todavía es de hace un par de años, ya se ha terminado. Aquí, por primera vez, se empezó esta norma del 25% de las viviendas tienen que ser, ahora ya en todos los nuevos desarrollos, 25% tiene que ser vivienda asequible o pública. La movilidad, como os decía, se intenta que, bueno, esto es la realidad, el 75% de los desplazamientos en la ciudad se hacen no en coche, sino o andando, o en bicicleta, o en transporte público. El 50% de los viajes de trabajo, o sea, los diarios de trabajo y de colegio, se hacen en bicicleta. Y, bueno, esto es un comentario, los daneses son súper amantes de la bicicleta, también desde hace poco, porque no es realmente ni tienen fábricas de bicis, que yo decía, ¿y por qué a esta gente le gustan tanto las bicicletas? No tienen industria de bicis, ni siquiera ahora tienen a Vingegaard, pero hasta hace poco ni siquiera tenían un ciclista súper importante. Pero han visto, ha sido una cuestión práctica, han entendido que la bicicleta era el mejor, es una ciudad muy plana y era para ellos la mejor solución de movilidad. Aquí veis un poco. Está clasificado, abajo son los Copenhageners, o sea, los residentes, y arriba están también la gente que viene, o los turistas y la gente de otras. Pero bueno, veis abajo, para la bicicleta es predominante, el coche es lo rojo, veis que es más aquí, no en los viajes, o sea, más cuando la gente viene de fuera, el commuting o los visitantes, pero en el día a día es la bicicleta, andando. Es una ciudad de ciclistas, no exento de complicaciones. En Copenhague hace mucho frío, nieva. Es muy habitual también llevar este tipo de bicis. Ellos llevan, que aquí es como, ¿cómo voy a ir en bicicleta? ¿Cómo voy a llevar a los niños? Bueno, pues los llevan. Tienen bicicletas cargo. Está la ciudad completa. No creo que pueda entrar. Bueno, es un vídeo en el que se ve que ya lo que empiezan a tener son atascos de bicicletas en vez de atascos de coches. Luego esto es una encuesta de por qué usan la bicicleta. Como os digo, son súper pragmáticos porque es lo más fácil. No es realmente por una cuestión medioambiental, que lo es, y luego cuando ves los números, pues realmente tiene un impacto y es súper positivo. Pero ellos lo hacen porque es lo más cómodo, lo más rápido, también porque hacen ejercicio, y lo último es porque sea eco-friendly. Los beneficios de ir en bicicleta pues son muy grandes. En temas de salud, pues lo tienen estimado, que se cogen 5 días menos de bajas por enfermedad. Están mucho mejor en salud mental, salud física, o sea, tiene un impacto en la salud de los ciudadanos importante. Se ahorran un montón de dinero en infraestructuras, en temas de salud, en un montón de cosas. Incluso, bueno, pues eso, el riesgo, a nivel de salud, el impacto es enorme. Lo han facilitado construyendo un montón de pasarelas, peatonales o ciclables. El otro elemento es el transporte público, que es mayoritariamente se tiende a que sea eléctrico. Tanto el metro como los autobuses como los ferries son o eléctricos o utilizan biogás.
el metro se va desarrollando poco a poco, lo van financiando con el dinero que sacan de las promociones, es todo como muy circular en Copenhague. Van haciendo una cosa, les permite la siguiente. Y luego el clima, bueno, es uno de los temas gordos, lo tengo que pasar muy rápido porque me enrollo mucho, y estas eran un poco las áreas en las que se plantea las acciones el ayuntamiento. El tema de movilidad ya lo hemos visto. Este es súper importante, la eficiencia energética en los edificios. Esto es de Dinamarca, pero es totalmente aplicable a Copenhague. Aquí vemos la superficie calentada en edificios y estos son los consumos energéticos. Entonces, es una barbaridad el ahorro que han conseguido implementando medidas de eficiencia energética como aislamiento, como sistemas eficientes con tecnología, con digitalización. Esto es una asociación, la colaboración público-privada es clave. En esta asociación están pues todos los que tienen algo que ver con los hoteles, los propietarios de edificios, las cooperativas, las utilities, el ayuntamiento. Y aquí discuten y planifican cómo se va a organizar la ciudad. Esto es fundamental, se ha comentado antes también, el district heating, 99% de district heating. En Dinamarca la demanda energética es, por un lado, la electricidad, sobre todo eólica. Dinamarca es una potencia eólica marina muy potente. Fue el primer país en poner un parque eólico en el mar. Y el district heating, que es como una calefacción central a lo bestia, por decirlo así rápido, y que inicialmente era no sostenible, digamos, pero hoy en día se van alimentando cada vez más con fuentes renovables. Esto es una planta, es un ejemplo muy conocido, muy icónico. Es una planta de incineración de basuras que produce agua caliente para el district heating y electricidad. Y además hace captura de carbono. Aparte es un proyecto de Bjarke Ingels, de un arquitecto que me imagino que todos conocéis, el enfant terrible de la arquitectura danesa. Las emisiones está en la agenda absolutamente del ayuntamiento. Ya se han conseguido un 74% de reducción, ya consiguieron en 2022. Para 2030 quieren ser cero neto, pero dependen de que esa planta que os he enseñado consiga finalizar el proyecto que tiene de captura de carbono, que es complejo. Pero bueno, aquí es un poco lo mismo que veíamos antes, como el sector, esto sobre todo es el sector energético, como a pesar del crecimiento económico, que ha sido importante, han ido reduciendo. También el ayuntamiento monitoriza la huella de carbono de los ciudadanos, del consumo. Ahí tenéis un poco cómo se reparte. Hay unos objetivos bastante ambiciosos, el reducir, pues, por ejemplo, también las propias instituciones, reducir al 50% las emisiones de las compras públicas. Y también 50% las que vienen del consumo de las personas. Bueno, esto lo paso un poco rápido. Hay millones de cosas que hacen. Reciclar, el ayuntamiento fomenta que haya reciclaje. Hay 15 fracciones de reciclado. Es una locura. A veces los patios de los edificios son como fábricas han pasado de quemar toda la basura, que es lo que hacían antes, a ahora reciclarlo absolutamente todo. Y lo último, voy a pasar muy rápido, pero esto es otro de los temas que claramente todo el mundo ya que trabajar en esto, y es en la adaptación al clima, al cambio climático y a las inundaciones. Entonces, en esto están trabajando desde hace años, construyendo espacios inundables, por debajo una infraestructura como de tanques de tormenta, de grandes tuberías que evacúan el agua al mar, porque, como todos, pues han tenido el desarrollo de las soluciones basadas en la naturaleza. Renaturalizar la ciudad es otra de las cosas en las que están trabajando.
aquí la crecida del mar les preocupa muchísimo, entonces tienen un proyecto, este azul a más corto plazo y el amarillo a más largo plazo, de protegerse de las crecidas del mar. Eso es como una península nueva que van a crear precisamente para proteger a la ciudad de la crecida del mar. Y fomentar la biodiversidad. Los jardines allí, si os fijáis, son como mucho más salvajes, o sea, se trata de que sea algo muy natural, muy autóctono, que no requiera un mantenimiento excesivo y que tengas realmente la sensación de estar un poco en un bosque. Y bueno, esto es un poco un resumen. Ellos hablan de la ciudad de los 5 minutos, o sea, más. Pero bueno, también eso es en los barrios, por ejemplo, en los nuevos barrios se intentan que en 5 minutos puedas llegar andando o en bicicleta a todo lo que necesites. Y bueno, más o menos creo que todo esto ya lo hemos comentado. Esto es un poco lo mismo, que es una buena vida para ellos, incorporar al ciudadano y conjugar, equilibrar los individuos, el sistema y la cultura, un poco lo de la vida urbana. Y muchas gracias.